El pasado miércoles 28 de octubre del presente año a las 11 de la mañana se llevó a cabo la tercera entrega de los premios de periodismo del Anzuelo Medios, el cual tenía como objetivo brindarle un espacio a estudiantes y graduados para que producieran contenidos de calidad y estos fueran evaluados por un jurado externo en cada una de sus categorías. Cabe resaltar que los profesionales que estuvieron a cargo de evaluar los productos realizados por los estudiantes fueron los siguientes. Delegado de prensa, César Alberto Aristizábal Valencia, comunicador social y periodista, magíster en comunicación educativa. Delegado de radio, Jorge Mario Pérez Bustos, comunicador social y periodista con 10 años de experiencia en medios comunitarios, comerciales y universitarios. Delegado audiovisual, Juan Manuel Ramírez, reportero gráfico con estudios en diseño gráfico y publicitario. Y por último, el delegado multimedia que estuvo a cargo de Zulia Andrea Velasco Carrillo, comunicadora social y periodista, especialista en periodismo digital y magíster en comunicación digital. Los ganadores fueron: Mejor trabajo de periodismo universitario en la categoría de prensa, Los Ángeles de Corea, realizado por Henry Carvajal. Me despedí de toda la familia Rivera y salí de su casa. Pensé en Enrique Malambo Arciniegas y decidí llamar a su hija, Sandra Patricia, para contarle sobre mi encuentro con Jesús María. Sin embargo, las noticias no eran las mejores. Enrique había sufrido una recaída en su salud. Había entrado en un combate contra el cáncer, tal vez la más compleja de sus batallas. A pesar de luchar con todas sus fuerzas, cayó abatido por su enemigo silencioso una madrugada. El 27 de septiembre de 2019 en Ibagué, murió Enrique a sus 89 años de edad. Mejor trabajo de periodismo universitario en la categoría de radio, Ruta 90, el lenguaje radiofónico en los locutores del fútbol profesional colombiano, realizado por Diego Castillo Peláez. Bienvenidos a la ruta sonora de Voces 90. Por favor, ajústese el cinturón y los audífonos durante el viaje, porque le ofreceremos a diferentes hinchas un recorrido por las distintas voces que han cantado goles en diferentes ciudades. 90 minutos de narración de Edgar Perea es como pasearse por la costa y el Caribe colombiano. Mete larga para David Santi, que pica, se le va la pelota, centró, el balón va quedando en la mano de René Higuita cuando entraba Rosenthal. Mejor trabajo de periodismo universitario en la categoría audiovisual, documental Ibagué saca la lengua, la historia del rock en Ibagué, realizado por Andrés Rivera Espinosa. Mejor trabajo de periodismo universitario en la categoría de multimedia, Ibagué, una ciudad de oportunidades en el 2025, realizado por Gabriela Casanova. Para finalizar, daremos a conocer las reacciones de cada uno de los ganadores de los premios del Anzuelo Medios 2020. Asimismo, ellos nos contarán cómo fue su proceso para la realización de sus contenidos. Hola, yo soy Henry Alejandro Carvajal Lozada y soy uno de los ganadores de los premios de periodismo del Anzuelo Medios 2020, más precisamente en la categoría de prensa. Mi trabajo consistió en una crónica acerca de los veteranos de la Guerra de Corea. Inicialmente mi reacción pues al conocerme como ganador pues fue un momento de mucha emoción. Estar aquí con mis papás
y la verdad muy emocionados todos, no lo podíamos creer, ¿no? Pues que hubiera podido ganar este premio. En cuanto al proceso de elaboración, inicialmente tardé un mes en redactar, en recolectar la información, y lo más complicado yo siento que fue la muerte de Enrique Malambo, puesto que fue un giro totalmente inesperado al momento de hacer el trabajo. Fue un giro que nunca hubiera imaginado, que a la semana de haberlo entrevistado pues él falleciera, sabiendo que pues había estado con él ahí, y no, pues así pensar que uno está con esa persona y a la semana ya no estar es algo muy pues complejo. También en cuanto al por qué escogí el trabajo, bueno, el tema del trabajo lo escogí porque en su momento consideré que era un tema del cual no se había hablado lo suficiente. De alguna manera no es común escuchar las historias sobre los veteranos de la guerra, pues que aún siguen con vida, y a pesar de que ya fue una guerra de hace bastantes años, pues aún siguen con vida, recuerdan las historias, quieren contarlas. Mi nombre es Diego Castillo Peláez. Actualmente soy el ganador del Premio de Periodismo El Anzuelo Medios 2020 en la categoría radial. Quiero contarles que participé con mi tesis de grado, que lleva por nombre El lenguaje radiofónico en los locutores del fútbol profesional colombiano. Es una tesis que para su elaboración duró alrededor de 2 años y medio bajo la asesoría del profesor Jorge Mendoza. Antes que nada, pues para contarles también que no me imaginaba que fuera a ser el ganador, porque tuve la oportunidad de escuchar los demás trabajos de las dos compañeras, y realmente para mí me tomó por sorpresa porque me pareció interesante lo que dijo el jurado sobre mi trabajo. Creo que uno de los mejores aciertos, de los más relevantes, fue que incluí en mi trabajo, en mi tesis, varios de los diferentes documentos que había consultado, porque realmente se leyó demasiado. Además que también consulté diferentes fuentes, tanto el experto como la gente, los hinchas, los barristas. Entonces eso hizo que también hubiese una polifonía dentro de mi trabajo, porque la verdad quería 2 cosas. La primera, quería que, por una parte, tener diferentes acentos y diferentes voces que alimentaran esa narración, y por otra parte también quería que desde la comunicación pudiéramos gestar un escenario de diálogo, un escenario de paz, en el que nos pudiéramos reunir todos entre nosotros y los barristas, para hablar de fútbol en tiempos tan difíciles como a veces sucede con el fútbol en Colombia. Entonces creo que esos fueron los mayores aciertos, y a la vez también fueron no llamaría dificultades, pero sí de alguna u otra manera serían como las cosas más más difíciles de poder hacer, porque como en mi proyecto de radio también tenía tantas personas, a veces era muy difícil ponernos de acuerdo para los horarios de grabación. Entonces, en uno de los grupos focales en donde nos reunimos casi 7 personas, era muy difícil, y al principio pues nadie quería hablar, todos eran más o menos nerviosos, no sabían qué decir, pero al final de cuentas todo se logró desenvolver muy bien. Me preparé demasiado, realicé varias preguntas, con la asesoría del profesor Jorge también estuvimos mirando desde el seminario de grado, el primer módulo, para ver qué preguntas iba a hacer, y cómo iba a ser el manejo periodístico, que creo que es una de las cosas más importantes. En suma, pues creo que mi trabajo de grado logró reunir tanto la parte teórica, que a veces para los periodistas se nos escapa demasiado, pero también teniendo un componente periodístico que pudiera retratar o relatar acerca de los diferentes elementos que componen el lenguaje radiofónico en los locutores del fútbol profesional colombiano. Realmente estoy muy contento porque esta es la segunda vez que me gano este premio. Y yo creería que ya prácticamente es como tiempo de colgar la toalla y dejar que las nuevas y futuras generaciones del programa pues puedan acceder también a los premios, y que tengan la posibilidad de participar. El Anzuelo siempre ha sido mi casa, y espero volverlos a ver y encontrarnos mucho más adelante, ya no como estudiantes sino como colegas. Y ese es el legado también que quiero dejar para la universidad y para el programa de comunicación social y periodismo. Me llamo Andrés Rivera, ganador a la categoría de Mejor Producto Audiovisual en los Premios de Periodismo 2020 del Anzuelo Medios. Mi reacción al escuchar mi nombre, bueno, yo estaba un poquito nervioso, no me esperaba a que fuera a ganar, ya que yo me inscribí fue porque mi
asesor de tesis me lo insistió. Yo dije, bueno, hagámoslo a ver qué pasa. Y pues el día de la entrega de premios yo estaba pues un poquito nervioso, estaba muy nervioso, y pues bueno, había invitado a mi mamá a que los viera conmigo. Y bueno, cuando sonó mejor categoría, mejor producto audiovisual, yo estaba como así, yo estaba cruzando los dedos, tenía el corazón aquí, y cuando escuché el nombre de mi producto, Ibagué saca la lengua. Quedé como 2 segundos en silencio y grité un ¡no! Súper fuerte, pero un no como de ¡no lo puedo creer! Y mi mamá pues lloró de la felicidad. Yo era como una estatua. Es que la verdad no me lo podía creer, porque no me esperaba tal cosa, ya que la competencia estaba bastante dura. Y nada, bastante contento, la verdad. El proceso de elaboración de mi producto, fue algo tedioso, porque lo que yo hice es algo que aún no se ha explorado a fondo. Pues, digo a fondo porque en la medida que yo estaba realizando mi trabajo, paralelamente también habían otros estudiantes haciendo cosas similares, pero en un ámbito como más superficial. Historia del punk, es como del único que me acuerdo ahora, pero lo mío era, digamos, como algo más profundizado. Entonces, bueno, no sabía cómo abordarlo, pero pues tenía claras cuáles eran mis fuentes, cuáles iban a ser mis fuentes, porque pues me averigüé cuáles eran los miembros de las primeras bandas que existieron en Ibagué, pues fundamental, el organizador del Ibagué Ciudad Rock, el alcalde y muchos aspectos más. Y fue casi que sobre la marcha, porque no fue del todo planeado. Y pues bueno, tengo 13 fuentes, y en algunas incluso me acompañaron a hacer las entrevistas, porque pues tenía un trípode y una cámara pues un poco costosos, los que presta la universidad para estos trabajos. Fue bastante tedioso, pero bueno, se logró lo que estamos viendo. Para mí, ¿qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue cuadrar citas con algunas fuentes, porque de vez en cuando yo quedaba con alguna de estas fuentes para tal día y a tal hora, y faltando 2 horas para el momento, o incluso el día anterior, pero ya casi acabándose, me decía mi fuente: oye, ven, me surgió un problema, no voy a poder. Y yo como que, bueno, pues uno de periodista tiene que someterse a los tiempos de las fuentes. En fin, recuerdo que una de mis fuentes, bueno, el realizador del Ibagué Ciudad Rock, don Carlos Otavo, yo no sabía que él era profesor de la Universidad de Ibagué, por lo que, pues, bueno, yo pedí prestado el equipo y me fui para mi casa, que pues vivo al lado de la universidad, y me escribí con él: don Carlos, ¿cómo está? En este momento acabo de sacar la cámara, acabo de sacar el equipo, ¿dónde nos vemos? En la universidad. Yo, Universidad del Tolima, no, Universidad de Ibagué. Yo había acabado de salir de la Universidad de Ibagué para mi casa a pie, súper cargado con todo eso, para devolverme a la universidad para hacerle la entrevista. Y para rematar, comenzó a llover. Me fui caminando de regreso a la universidad bajo la lluvia, y pues la verdad, en el momento en que lo abordé, él estaba un poquito ocupado con un montón de cosas en la cabeza, por lo que cuando lo entrevisté, él estaba como que no del todo concentrado, a pesar de que pues él se había comprometido conmigo. Pero pues bueno, tampoco lo culpo, o sea, es alguien muy ocupado. Antes sacó tiempo, pero estaba como pensando en otras cosas, que me contestaba como algo superficial. Y aparte teníamos lluvia de fondo, o sea, la entrevista tocó hacerla en un laboratorio de la universidad porque estaba lloviendo fuerte, no teníamos cómo movernos y tampoco lo iba a hacer pasar por eso.
hacerlo mojar. Estábamos en la facultad, creo que de ingeniería, y pues sí, nos tocó hacerlo en un laboratorio. Entonces esa entrevista fue demasiado improvisada. También la entrevista con el alcalde, bueno, el alcalde en ese entonces, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues bueno, lo tuve que cuadrar fue con su asesor, porque uno no hablaba directamente con él, pues para cuadrar la cita. Pero eso fue lo de el alcalde. A ver, bueno, eso fue como lo más difícil. Y también recolectar las firmas de autorización de derechos de imagen de cada una de las fuentes, porque fue después de hacer las entrevistas que tuve un documento necesario para hacer esta diligencia, y fue como volver a verme con cada una de las fuentes para poder firmarme el documento. En fin, ¿cuánto tiempo tardé en hacerlo? Bueno, como tal, el trabajo de grado empecé en marzo, más o menos, marzo del 2018. Sí, marzo del 2018. Y lo terminé como en julio de este año, porque me repartía cada cierto tiempo para hacer las ediciones correspondientes. Porque hubo incluso un momento en el que tuve que suspender mi trabajo de grado porque tenía Paz y Región emplanadas, o sea, súper lejos. Yo incluso me llevé un disco duro con todo el material editable, pues para trabajar en eso allá si podía hacerlo, y logré adelantar bastante tiempo allá. Entonces sí, digamos que unos 2 años y medio aproximadamente. ¿Y qué me motivó a escoger el tema del producto? Pues desde que tengo uso de razón, me ha gustado bastante el rock. Es un género que me mueve fibras. Es mi género favorito. Yo tengo mi banda de rock, y pues cuando a uno le mandan a hacer un trabajo de grado, a uno siempre le dicen: procure trabajar sobre algo que le guste, porque si vas a trabajar sobre algo que no te gusta, ¿cómo vas a hacer un buen trabajo? Entonces, por esto fue que me dediqué a este tema. Espero haberles servido de ayuda y nada, la mejor energía. Hola, mi nombre es Gabriela Casanova Sema y junto a mi equipo de trabajo ganamos la categoría multimedia del concurso del Anzuelo Medios. Mi equipo de trabajo está conformado por Miguel Mejía, Nicole Miranda, Juan Felipe Murillo y mi persona. Bueno, ¿qué reacción tuve cuando escuché mi nombre en los premios? Pues la verdad, antes de escuchar mi nombre yo me encontraba un poco negativa, porque nunca me había enfrentado a este tipo de competencias, entonces no sabía muy bien cómo era la dinámica. Pero ya al escuchar que pues mi equipo y yo fuimos los ganadores, me sentí muy feliz porque nuestros trabajos dentro de este proyecto dieron su fruto. Bueno, el proceso de elaboración. ¿Cómo fue el proceso de elaboración? Bueno, nosotros comenzamos a empezar a llamar a diferentes personas para poder trabajar con ellas y que pudieran recibir entrevistas. Unas aceptaron, otras no, otras aceptaron y después no volvieron a responder. Entonces fue un poco difícil esa parte. Otro aspecto difícil fue el tiempo en realizar el trabajo, y también la parte de redacción y también de la inclusión de los elementos multimedia, porque había muchas ideas creativas para poder implementarlas dentro de la página web, pero pues tocaba escoger las más óptimas. Bueno, ¿qué nos motivó a escoger el tema? La verdad es que esto inició como una estrategia entre la materia de Alexa Bajaire de géneros periodísticos y la materia de Carlos Rodríguez, que es multimedia. Entonces ellos nos dieron a escoger los temas porque ya los habían establecido. Entonces nuestro tema era Ibagué en el 2025. Pero bueno, ya era nuestra decisión escoger los subtemas que íbamos a implementar. Primero escogimos el tema de
de los emprendedores, porque ya conocíamos de antemano gente que ya estaba dentro de ese negocio y haciendo sus microempresas. La parte de turismo era porque sí nos interesaba, porque Ibagué no es famosa de forma turística, entonces queríamos profundizar en aquel hecho, si Ibagué de verdad tiene potencial para el turismo o en realidad no. Entonces fue prácticamente una aventura este proyecto, porque de verdad tuvimos que consultar desde el alcalde hasta unos integrantes de la gobernación, hasta desde los pequeños empresarios, hasta Cortolima, o sea, fue una red de comunicación terrible, pero fue una muy buena experiencia para nosotros. Muchas felicitaciones a todos los trabajos realizados. El Anzuelo Medios espera que el próximo año muchos estudiantes se vinculen a este espacio que brinda el programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué.